Entonces, para uno determinar la calidad del agua, uno hace análisis físico-químicos del agua, que es para saber cuáles son las características físicas, químicas o ambas. Microbiológico, para determinar presencia o ausencia de cantidad de microorganismos. Y organoléptico, para determinar olor, sabor, percepción visual de sustancias y materiales flotantes y o suspendidos en el agua. Entonces vamos a ver ustedes qué han escuchado por ahí, que de pronto pues no lo han visto en ninguna materia, o de pronto sí, no sé, de análisis físico-químico que creen que existe para uno caracterizar una muestra de agua. ¿Han No, escuchado? profe, la verdad no, yo no he escuchado nada acerca de eso. Ah, bueno. ¿Y quién ha escuchado? Yo tampoco, la verdad. No. Ah, bueno, entonces muy bueno que aquí tengan como con esta charla una idea general, porque, como es decirles, el ingeniero civil sabe mucho de muchas cosas, pero cuando les empiezan a hablar de calidad del agua, ya ahí quedan muertos. Pues, por ejemplo, ¿saben qué les pasa? Son muy buenos haciendo modelaciones hidrológicas, hidráulicas, eh, y así, pero cuando tienen que meterle a eso calidad del agua, ya les hablan como en chino algunas veces, entonces es bueno como que Qué pena. Yo, pues es que no me sé bien la funcionalidad, pero no sé si son como con algas, con que algas. hacen como unos tratamientos, Ah, pero bueno. no sé bien, no sé bien. Ah, bueno, bueno, eso es una clase de tratamiento, ¿cierto? Pero primero tenemos que saber, o sea, ¿qué es lo primero? Uno caracteriza el agua. Uno dice, bueno, ¿esta agua está bien o está mal? ¿Cómo vas a saber si está bien o está mal? Entonces le hago un análisis físico-químico, un microbiológico y un organoléptico. Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son como los más generales porque no podemos entrar como al detalle. Físico-químico, de pronto ustedes lo han escuchado y no se acuerdan. Físicas, por ejemplo, uno mide los sólidos que tiene el agua. Entonces los sólidos pueden ser los sólidos totales, los sólidos disueltos, los sólidos suspendidos totales. Entonces uno caracteriza los sólidos que están en el agua, o sea, ese material que está flotando en el agua se le llama sólido suspendido y hay una prueba para hacer eso. Otras cosas que uno mira en el agua, la temperatura. No va, ahí toma una muestra y mira la temperatura, el color, el olor, el sabor. Hay otra variable que se llama conductividad y hay otra que también está muy relacionada con los sólidos que se llama turbiedad. Y hay unos aparatos que hacen la medida directamente. Entonces ustedes cogen la muestra de agua y tienen un turbidímetro. Entonces miden la turbiedad de una vez. El color también es fácil de medir, la temperatura, un termómetro. Hay otras propiedades que seguramente esto lo han por ahí escuchado, no sé, DQO, DBO, ¿habían escuchado eso? No, profe. Ah, bueno, este es posiblemente lo vayan a escuchar de pronto si les toca trabajar algo con un ingeniero sanitario o ambiental o en algo relacionado con esto. Estos son variables muy importantes en calidad del agua y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. En las químicas uno puede mirar parámetros particulares, por ejemplo, uno puede saber también si, qué proteínas hay, cuál es la cantidad de aceite. Por ejemplo, algo que se está escuchando mucho ahora es lo de los pesticidas, que como aplican pesticidas a los cultivos, esos bajan por escorrentía al agua y luego quedan en el agua. Y entonces eso después lo consume otra persona y otras personas, como igual tenemos todo el ciclo hidrológico, entonces estos pesticidas también se pueden determinar en el agua. También hay otras variables químicas inorgánicas que es el pH, eso es muy importante, la alcalinidad, nutrientes, por ejemplo fósforo, nitrógeno, los nutrientes llegan al agua y cuando están en cantidades excesivas o bueno, en altas concentraciones se empiezan a formar en los lagos o en los embalses. De pronto lo han visto, el buchón de agua, lo han visto. Esas matas como que están flotando en el agua y a veces en los embalses se vuelve como un problema porque crecen excesivamente. ¿Sí los han visto o los han escuchado?
Sí, sí, los hemos visto. Esos no fue los que Sí. estaban generando inconvenientes en Hidroituango. Eso les pasa en todos los embalses, por ejemplo en Porce 2, en Porce 3, entonces llega de un momento un afloramiento de algas, entonces pueden ser algas o pueden ser otras que se llaman macrófitas acuáticas y esos son los, por ejemplo el buchón de agua es uno de los que más se ven en los embalses, entonces ellos empiezan con máquinas a quitar eso, pero si sigue habiendo muchos nutrientes en el agua, eso sigue aflorando y aflorando. ¿Y qué pasa? Que por ejemplo, las aguas residuales, por ejemplo, ¿qué le pasaba por C2 y por C3? Que era que las aguas de Medellín no se trataban, apenas ahora es que tenemos la planta de aguas claras, que es la de Bello, pero nosotros no teníamos planta. Por mucho tiempo, lo que teníamos era en San Fernando, que son esa de la estación Ayurá, pero eso solo trataba las aguas residuales del sur del Valle de Aburrá, pero todo Medellín y todo ello no se estaba tratando. Entonces, claro, ya eso se va acumulando y ya cuando llegan por allá por C2 y por C3, pues empieza, como llega un embalse, ahí se acumula y ¡prum! Se da el afloramiento. Entonces, eso se puede medir en el agua. Los gases también se pueden medir. Y también podemos medir, por ejemplo, los virus o los microorganismos que pueden haber en el agua. Por ejemplo, no sé si habían escuchado que el coronavirus, se ha encontrado coronavirus en las aguas residuales. ¿Han escuchado eso? Sí, 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 sí. Ujú. Entonces resulta que ahora que apareció todo esto del coronavirus, pues como tanta gente infectada, entonces en las excretas queda el coronavirus y luego se dieron cuenta que en las plantas de aguas residuales había coronavirus. Entonces eso lo están utilizando como una estrategia para monitorear cómo va la enfermedad en los municipios. Entonces hay unos proyectos que se están haciendo, por ejemplo en la Universidad de Antioquia, cogieron como tres municipios, entre ellos Marinilla, no recuerdo los otros dos, y están monitoreando. Entonces, con eso pueden saber cómo va la enfermedad. Si va disminuyendo la concentración, es que Marinilla ya el COVID está más bajito o si va aumentando. Entonces, las aguas residuales pueden servir como estrategia para ese monitoreo también. Y la parte biológica, entonces ya ustedes mismos me lo dijeron, esas bacterias, algas, virus y todo eso pueden generar enfermedades. Y por eso es que nosotros tenemos que eliminarlas del agua para poderla consumir. Puede generar cólera, gastroenteritis, fiebre tifoidea, disentería y parasitismo. Son pues como de las enfermedades más comunes. Entonces, aquí hay una tabla que muestra, por ejemplo, la aparición del problema, la interferencia, el problema y las variables. Es decir, como les decía, hay mortalidad de peces. Entonces, ¿eso en qué interfiere? Pues en la pesca, en la recreación, en la salud ecológica. El problema es que es bajo oxígeno disuelto. ¿Y cómo puedo saber yo, o sea, cuáles son las variables químicas o biológicas que yo debo medir para identificar eso? Entonces, una es el oxígeno disuelto para ver que bajó el oxígeno. Pero también está esa variable que les dije DBO, que es demanda bioquímica de oxígeno. Este NH3 se le llama amonio, que es una forma del nitrógeno, que es un nutriente. Por ejemplo, aparecen malos olores. Los malos olores se ven principalmente a este, que es el H2S. Entonces, si hay malos olores, pues eso va a interferir en la recreación. La gente no se va a poner a jugar con agua que huela maluco. ¿Qué más? Transmisión de enfermedades. Empiezan a aparecer enfermedades y muchas veces es a causa del agua. Puede ser por altos niveles de bacterias. ¿Y cómo puedo saber yo de ese problema? Entonces yo mido una cosa que se llama coliforme, hay coliformes totales, hay coliformes fecales. Estos son de los más importantes que uno mide en el agua. Si uno encuentra coliformes, es casi, y E. coli, que es la otra, básicamente te está diciendo que hay contenido de materia fecal en el agua. O sea, hay una contaminación por materia fecal. Entonces, por ejemplo, si encuentran esto en las piscinas, uno dice, ah, y pasa muchas veces. Sabor y olor también.
Si aparecen muchas algas en el agua, entonces eso me interfiere también estos usos, y esas algas uno las puede monitorear mirando los nutrientes que hay en el agua. O por ejemplo, empieza a tener problemas de cáncer y puede estar asociado con el agua. Y puede ser que el agua tenga, por ejemplo, metales pesados, plaguicidas, herbicidas. Por eso es que eso se debe evitar del agua. Pero las plantas convencionales es muy difícil que eliminen estos compuestos. Bueno, entonces existen diferentes métodos para uno medir esos parámetros en el agua. Y básicamente uno tiene como, casi como, es un libro muy grande que se llama el Estándar Métodos, y eso se utiliza para estandarizar los métodos de determinación de diferentes parámetros en todo el mundo. Entonces uno dice, bueno, la demanda química de oxígeno aquí en este río me dio tanto. Y yo lo hice con el método del reflujo cerrado, no sé qué. Entonces, por allá en otra parte en Inglaterra, lo vamos a comparar como les dio a ellos, entonces ellos hacen la misma con el mismo método. Entonces, eso nos permite comparar con todo el mundo diferentes parámetros y saber, por ejemplo, el estado de calidad del agua de diferentes ríos en el mundo. Entonces, hay un estándar y los laboratorios siguen ese estándar, pues, que está acá en este libro. Entonces, aquí yo les dejé dos de los más importantes que de pronto en algún momento de su vida lo van a escuchar, que es la demanda química de oxígeno y la demanda bioquímica de oxígeno. Entonces, estas pruebas se utilizan principalmente para medir el contenido de materia orgánica que tiene una muestra de agua. Por eso son tan importantes. O sea, vamos a ver si el agua está contaminada. Uno de los dos parámetros más importantes es la EQO y la IBO. Pero resulta que aquí en la EQO se utiliza un químico para oxidar la materia orgánica, y dependiendo de cuánto químico se gaste es cuánto oxígeno, pues cuánto me da esa EQO, cuánta materia orgánica hay. Esto es una cosa química, la EQO, mientras que la demanda bioquímica de oxígeno también se utiliza para determinar el contenido de materia orgánica, pero es la materia orgánica que se puede oxidar por la presencia de microorganismos. Entonces lo que hace uno es que coge una muestra de agua y uno le pone como unos microorganismos, y esos microorganismos se consumen el oxígeno que hay en la muestra de agua para poder vivir y degradan esa materia orgánica. Entonces, la DQO es algo químico y la DBO es algo biológico. La DQO me oxida todo porque es un químico que oxida todo, y la DBO solamente lo que oxidan los microorganismos. Entonces la DBO siempre, o sea, lo máximo que puede llegar a ser la DBO es igual a la DQO. Nunca puede ser mayor a la DQO. Y esa prueba de DBO se utiliza para determinar la cantidad de oxígeno que necesitan los microorganismos para remover esa materia orgánica. Por ejemplo, con esto también se José Carolina, ¿me puede repetir eso que acaba de decir? Sí, ¿cuál? De todo, la diferencia. De cuál no debe ser mayor a cuál. Bueno, la de Cuba es la mayor de todas. O sea, la de Cuba es la oxidación de toda la materia orgánica. Y la de BO es solamente la oxidación de la materia orgánica por efecto de los microorganismos. O sea, es algo biológico. ¿Qué tanto pueden consumir los microorganismos de oxígeno para degradar esa materia orgánica? Entonces, lo máximo que puede ser la relación de BO de Q es igual a 1. Porque la de BO lo máximo que puede llegar a ser es igual a la de Q, nunca mayor. Sí, sí era eso. Sí, era eso, gracias. Bueno, entonces se utiliza para determinar la cantidad de oxígeno para que los organismos estabilicen la materia orgánica. Dimensionar las unidades de tratamiento. Entonces, cuando uno va
diseñar un sistema de tratamiento de aguas residuales, uno necesita saber cuánto es la DBO del agua. Por ejemplo, medir la eficiencia. En las plantas de tratamiento les piden que tenga cierta eficiencia y la planta. Entonces, ¿eficiencia en qué? Uno de los principales parámetros es esta, es la EBO. Entonces, ¿cómo miden a San Fernando, Aguas Claras? Ellas tienen que tener cierta concentración de EBO a la salida para cumplir con la normatividad y poder hacer el vertimiento de sus aguas residuales luego al río Medellín. Y, por ejemplo, para cobrar tasas retributivas también se utiliza. No sé, como es algo como tan químico y que no lo habían escuchado, no sé si más o menos les quedó claro o no, muy enredado. Ese silencio es como que no. No, pues en parte Bueno. sí es como enredado, pero yo creo que sí quedó claro. Listo. Entonces, lo que les decía, esa relación de BO de cubo es muy importante cuando uno diseña plantas de tratamiento, sobre todo de agua residual, porque, por ejemplo, si la relación de BO sobre de cubo me da, lo máximo que puede dar es 1. Si me da 1, es que los microorganismos pueden degradar toda la materia orgánica, porque toda la materia orgánica es toda la de cubo. Entonces, si esto me da 1 es porque la de BO es igual a la de cubo. Eso quiere decir que yo puedo hacer un tratamiento biológico a mis aguas. Pero si la relación es menor a 0.5, tendría que hacer un tratamiento físico-químico, porque lo que me está diciendo es que no da que los microorganismos no son capaces de descomponer esa materia orgánica, es como de comérsela. Entonces, usted tiene que hacer otro tratamiento que no sea biológico, sobre todo físico-químico, es por ejemplo un sedimentador, agregarle un químico para precipitar o algo. Y si está entre los dos, usted tiene que hacer unas pruebas antes de diseñar la planta para saber cómo hace el tratamiento, si hace una combinación entre físico, químico y biológico. Bueno, y otro parámetro muy importante es el IRCA. ¿Habían escuchado del IRCA? No. El No, no, ICA, señora. pero el ICA no. Bueno, ¿qué habías escuchado del ICA? No. La verdad no sé, pero sí sé que es el ICA. Solo el nombre. Bueno, entonces el ICA es el índice de calidad del agua, ese que mencionaste. Profe, es un índice, ajá, sí, eso, Manuela, muy bien. Entonces, el ICA es el índice de calidad del agua y el IRCA con R es el índice de riesgo de la calidad del agua. ¿Por qué es importante esto? Resulta que esto es una forma de nosotros mirar cómo está la calidad del agua de una fuente de agua. Entonces, en las plantas de tratamiento, por ejemplo, de agua potable, ellos constantemente tienen que calcular este IRCA. Entonces ellos le miden al agua un montón de parámetros, de esos que hablamos ahorita, parámetros físico-químicos, microbiológicos y demás. Y eso les da un puntaje. Entonces, si a ustedes ese IRCA va de 0 a 100, si les da un IRCA bajito, el agua, la fuente de agua, no hay riesgo para la salud humana. Si les da un IRCA muy grande, entre 80 y 100, es inviable sanitariamente. Entonces, si nosotros, por ejemplo, uno va a un pueblo y le dicen a uno, sí, tranquila, que esta agua se puede tomar, a esto no le va a pasar nada, resulta que uno se la toma y queda más enfermo, en cambio ellos no se enferman. Si uno se enfermó así es porque si le hiciéramos la medición del IRCA o si pudiéramos mirar en alguna parte, les estaría dando por lo menos un riesgo medio o un riesgo alto o inviable sanitariamente ese valor de la calidad del agua. Entonces, ustedes pueden, por ejemplo, entrar acá al Informe Nacional de la Calidad del Agua para Consumo Humano del 2019 del Ministerio de Vivienda y van a encontrar esta tabla. Entonces,
no solamente esta tabla, también está por municipios. Entonces, miren, por ejemplo, Antioquia. Esto ellos lo dividen en IRCA de prestadores registrados y en IRCA de autoabastecedores. Entonces, hay municipios que tienen como unos sistemas de acueductos que no están registrados, son más como artesanales. Entonces ellos le midieron la calidad del agua a esas fuentes, a esa agua que están entregando a la población. Y miren lo que les da el promedio. O sea, miren que en Antioquia, en general, de todas las muestras tomadas, les está dando en promedio 2.83%. Eso quiere decir que en Antioquia, en general, tenemos una muy buena calidad del agua, estamos sin riesgo. Pero si nos vamos, por ejemplo, a los autoabastecedores, esos que son más artesanales, en promedio, de los 337 que tomaron, miren que ya les está dando un 24,9, o sea, un índice de riesgo medio. Y vamos a ver, por ejemplo, miren San Andrés. San Andrés, bueno, y quién sabe, ojalá que pues estén bien los datos. Pero San Andrés, miren que ya les da riesgo bajo. Cuando a uno ya le da riesgo bajo, ya el agua no es potable. O sea, uno no debería consumir ese agua. Tiene que estar en azulito. Bolívar, miren a Bolívar, está en riesgo medio. Miren Caldas, a ver, este dio rojo, es en Bolívar, pero de autoabastecedores. Y además, miren otra cosa, estos son número de muestras urbanas y muestras rurales. Siempre en la parte rural la situación es mucho más crítica que en la parte urbana. Y este estudio del 2017 pues mostró como un mapa de cómo era el nivel de riesgo del agua que estaba consumiendo pues acá en Colombia en promedio, y el promedio nacional del IRCA en Colombia es del 20,5. Es decir, que miren que nosotros estamos como regularcito, en un riesgo medio de calidad del agua para el país, pero somos favorecidos aquí en Antioquia. En general, aquí en Antioquia tenemos una muy buena calidad del agua, pero si nosotros nos vamos para la costa, en general la calidad del agua es mucho más baja.